Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Granja y quiero darles la bienvenida a un video más de mi canal llamado Un Politólogo Más. El día de hoy vamos a hablar de un video que hace tiempo quería grabar, un video el cual me costó mucho realizar, mucho tiempo, mucha investigación y en lo cual también descubrí muchas cosas y que fue, digamos, un largo trabajo de investigación el que realicé para poder traer el video. El tema del video de hoy será sobre el gobierno Petro. A menos de un año, de su finalización, me pareció pertinente traerles este video en el que voy a hablar de sus aciertos y sus desaciertos. En primer lugar, vamos a comenzar con un tema que me parece muy importante mencionar, el cual es el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, debido a que este gobierno, el gobierno actual, ha tenido 57 ministros, marcando un récord como el gobierno con más ministros nombrados en toda la historia de Colombia. Esto se ha debido a diferentes crisis de gobierno que ha tenido el presidente Gustavo Petro. En primer lugar, en 2023 podemos mencionar que el primer ministro que salió fue Alejandro Gaviria, para entonces ministro de Educación, por sus roces con el presidente debido a sus críticas a la reforma de salud del gobierno. Ese mismo año, en 2023, hubo una ruptura del pacto histórico coalición de gobierno con los partidos tradicionales como partido de la U o Partido Conservador, debido a las diferencias y a la falta de apoyo a las reformas sociales del presidente Petro. Esto dio como resultado un remesón de ministros, en los cuales salieron 7 ministros. Uno de los más importantes que salió para ese entonces fue el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien era uno de los ministros con mayor experiencia y mayor renombre de ese gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Luego, en 2024, se dio otro remesón de ministros, donde salieron 6 ministros. Esto alegó el presidente Gustavo Petro, que se debió a la falta de ejecución en parte de los planes de su gobierno y también a la falta de impulso que estos ministros le daban a sus reformas sociales en el Congreso. Por último, podemos mencionar en 2025, donde en un consejo de ministros televisado hubo roces entre la ministra de Igualdad, Francia Márquez, y el presidente Petro, la cual le reclamó por su nombramiento del siempre polémico Armando Benedetti como ministro del Interior. Cabe resaltar que esta es una de las figuras más polémicas del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, estos roces dieron como resultado la salida de la ministra Francia Márquez del Ministerio de Igualdad y de otros ministros. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de las cifras económicas del gobierno Petro relacionadas con su gestión económica. En primer lugar, vamos a mencionar la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento general de los precios de todos los bienes, productos y servicios que todas las personas consumimos, compramos y adquirimos. ¿Qué podemos decir de la inflación? Que para el año 2022 alcanzó cifras históricas, o sea, en el último año del gobierno anterior, llegando a un 13%, mientras que en 2024 y 2025, ya bajo el gobierno Petro, ha experimentado una importante reducción, llegando en 2024 a un 6% y en 2025 a un 4%. Ahora, también podemos mencionar los incrementos históricos del salario mínimo, principalmente el de 2023, que fue el incremento más alto en toda la historia de salario mínimo de Colombia, el cual fue decretado por el presidente Gustavo Petro y fue de un 16%, llegando el salario mínimo a 1.160.000 pesos. Luego, en años posteriores, también hubo incrementos importantes del salario mínimo. Para el 2024 el incremento fue del 12%, llegando el salario mínimo a 1.300.000 pesos. Y para el 2025 de entre 9 y 10%, llegando el salario mínimo a 1.423.000 pesos, que es su precio actual.
Ahora, en cuanto al desempleo, también podemos mencionar que este ha experimentado una caída sostenida, ya que en 2024 se ubicó en un 10% y ahora en el 2025 se ubica en un 8%. Ahora vamos a hablar también de algunos puntos grises o puntos flacos en cuanto a las cifras económicas del gobierno de Gustavo Petro. Podemos mencionar la caída en la inversión extranjera, que fue para el último año del gobierno anterior, 2022, de 17 mil millones de dólares. Ahora en 2024 solo fue de 13 mil millones de dólares. O sea, hay una reducción importante. También es importante hablar del crecimiento del PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB o Producto Interno Bruto, es el precio de todos los bienes y servicios que produce un país. Para esto podemos decir que el crecimiento del PIB en los años del gobierno de Gustavo Petro ha sido bajo, ya que en 2023 se ubicó en un 0,6%, 2024 en un 1,2% y para el 2025 entre 1,5 y 2%. O sea, ha tenido unos incrementos muy bajos el PIB, los cuales son también considerados los más bajos de la región latinoamericana. ¿A qué se debe esto? Se puede decir que debido principalmente a la reforma tributaria, a los anuncios de la transición energética, a los escándalos de corrupción como el escándalo de los pasaportes que salpicó al gobierno Petro con el canciller Leiva. Esto ha generado cierta desconfianza en los inversores extranjeros. Ahora vamos a hablar de la paz total, que probablemente sea uno de los puntos más flacos o el punto más flaco del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué fue la paz total? Fue una ley que se implementó en el año 2022, la ley 2272, mediante la cual se disponían una serie de medidas encaminadas a llevar una serie de diálogos con distintos grupos armados al margen de la ley. En la actualidad el gobierno de Petro o en ese gobierno ha entablado conversaciones con 9 grupos al margen de la ley, entre ellos las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás, siendo la mayoría de ellas infructuosas. Y a su vez también de alguna manera repercutiendo en el incremento de la violencia. Es importante mencionar que para el año 2023, para el año 2022, finales del año 2022, se iniciaron los diálogos, por ejemplo, con grupos como el ELN. El gobierno Petro salió a anunciar ceses al fuego que después fueron desmentidos por los cabecillas de estos grupos. Ya en el 2023 también por parte de otros grupos negociadores al margen de la ley como el Clan del Golfo y el mismo ELN, después de haberse decretado ceses al fuego, hubo violación de estos ceses al fuego. También se puede mencionar principalmente la crisis en el Catatumbo en el año 2025, en el mes de enero, donde salieron 56.000 personas desplazadas de la región del Catatumbo en el norte de Santander, cifras muy altas, las más altas en los últimos años de desplazamiento. También es importante mencionar que en la opinión de quien habla o en la opinión personal, uno de los puntos flacos del acuerdo de las negociaciones de la paz total ha sido que de alguna manera se ha ignorado la dinámica actual de los grupos armados, que ahora no tienen tanto carácter ideológico, sino que son más de corte criminal. Ya no responden a estructuras jerarquizadas como lo hacían anteriormente los grupos armados como la FARC, que tenían un comando claro y de ahí, todos estaban subordinados a ellos, sino que ahora hay un montón de grupos como las disidencias, el Clan del Golfo y demás, que son grupos que están, divididos, se puede decir, que están descentralizados en diferentes regiones y que actúan casi de manera independiente y cuya principal motivación o enfoque es la actividad criminal como tráfico de drogas, minería ilegal y demás.
Entonces, uno de los puntos flacos de la paz total es eso, que no, de alguna manera, no ha comprendido la dinámica de los grupos armados al margen de la ley en este momento. ¿Qué más podemos decir? Que lamentablemente se han incrementado, digamos, se ha incrementado la violencia. Podemos mencionar los atentados de la semana pasada en Cali, donde murieron 6 personas a la base aérea Marco Fidel Suárez. Podemos mencionar el atentado a los policías en el municipio de Amalfi, Antioquia. Entonces, probablemente haya sido digamos, el aspecto más flaco del gobierno de Gustavo Petro, ¿cierto? Aunque se han logrado algunos ceses al fuego, donde, entre comillas, ha habido alguna reducción de algunos índices de criminalidad, lo que también se alega por parte de críticos y que probablemente haya sucedido es que los grupos armados, al margen de la ley, hayan aprovechado los ceses al fuego para fortalecer su capacidad operativa y su capacidad criminal. Entonces, sin detenerme tanto en cifras, pensaba hablar más de cifras en este apartado de la paz total y de la seguridad en el gobierno de Colombia, pero creo que lo que he dicho es algo mucho más relevante, o a mi parecer es más relevante, y sobre todo, si queremos hablar de cifra, la más importante creo que es la crisis del Catatumbo, que es prácticamente una de las crisis de violencia más grandes de los últimos años, se puede decir de las últimas décadas. Son cifras muy grandes de desplazamientos, 56.000 desplazados. Si no estoy mal, entre enero y marzo de 2025 fueron asesinadas entre 100 y 150 personas por grupos al margen de la ley. Hay organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch que le reclaman al gobierno que hubo alertas tempranas en 2024, a finales de 2024, de que se venía escalando, se podía presentar una crisis violenta entre los grupos armados que operan en esa zona, que son las disidencias del Estado Mayor de las FARC, más concretamente el Frente 33 y el ELN, que se venía incrementando la tensión entre estos dos grupos por el control de las economías ilegales, y que por parte de diferentes entidades de protección a los derechos humanos se informó a la Defensoría del Pueblo y se hizo caso omiso a estas denuncias, y que además también las mismas entidades como Human Rights Watch le hacen un reclamo al gobierno por implementar planes de obras sociales o obras de desarrollo en esa zona, en la zona de Catatumbo, en sociedad o, digamos, de alguna manera en alianza con las disidencias del Estado Mayor Central, que fue una de las causas por la cual se generó una gran tensión entre estas disidencias y el ELN. Entonces, ese es uno de los puntos más flacos y donde probablemente el gobierno de Gustavo Petro haya cometido una mayor cantidad de errores. Ahora vamos a hablar de las distintas reformas sociales que ha impulsado el gobierno Petro. En primer lugar, vamos a hablar de la reforma laboral, la cual a mi juicio tiene varias cosas positivas. En primer lugar, esta reforma busca extender nuevamente la jornada nocturna. O sea, ¿qué quiere decir? Que se reconocerá la jornada nocturna desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, cuando anteriormente era desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, se ganarán 2 horas más con su respectivo recargo nocturno para los trabajadores colombianos. En segundo lugar, vamos a hablar también de los recargos festivos y dominicales. O sea, pasarán del 75% al 100%. Claro, esto gradualmente. En el primer año 2025 pasará de 75 a 80%. En el segundo año 2026 pasará de 80 a un 90%. Y en el tercer año pasará de un 90 a un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora
que un colombiano trabaje un festivo o un dominical, se le reconocerá un 100% extra de esa hora trabajada. En tercer lugar, podemos hablar de la formalización de plataformas, de trabajadores de plataformas como Rappi o Uber Eats, los cuales ahora tendrán el derecho de que sus empleadores les coticen en salud y pensión. En cuarto lugar, también está la formalización o el regreso del contrato laboral para los aprendices de SENA. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la expedición de esta ley, los aprendices de SENA se les aumentará, digamos, el sueldo que ellos ganan de un 50% en el primer año, su año lectivo, que ganan actualmente, a un 75% de un salario mínimo. En el segundo año, que es el año práctico, se les aumentará de 75% de un salario mínimo, que es lo que ganan actualmente, a un 100% del salario mínimo. También tendrán derechos a que se les cotice en salud y pensión, y a vacaciones, cesantías y demás derechos laborales. En cuanto a la reforma pensional, ¿qué podemos decir? Uno de los puntos más positivos de la reforma pensional es que se va a crear una especie de bono solidario para los mayores de 65 años, los adultos mayores, reemplazando el programa del adulto mayor, que entregaba 80,000 pesos cada mes o cada 2-3 meses. Ahora será 230,000 pesos mensuales. Entonces es uno de los puntos positivos. También para aquellas personas que hayan cotizado entre 300 y 1,000 semanas, también se les reconocerá no una pensión, sino una especie de renta vitalicia. Para las mujeres también se reducirá el umbral de semanas cotizadas de 1,300 a 1,000 semanas, y esto puede variar dependiendo de la cantidad de hijos que tengan. Hasta contar 3 hijos máximos, se les reducirá por cada hijo 50 semanas. O sea, las mujeres van a poder pensionarse hasta con 850 semanas cotizadas. En cuanto a la reforma agraria, uno de los puntos más importantes probablemente el gobierno Petro, ya que en este caso, en la reforma agraria, en el caso de la restitución de tierras, este gobierno ha entregado entre 1.200.000 y 1,5 millones de hectáreas de tierras a comunidades campesinas y demás. En comparación con los gobiernos anteriores, por ejemplo el de Duque, que solo entregó 700,000 hectáreas, o el de Santos, que en 8 años solo entregó alrededor de 250,000 hectáreas. Entonces es uno de los puntos más positivos de este gobierno, la cantidad de tierras entregadas a diferentes comunidades vulnerables, alrededor, como ya mencioné, de 1.200.000 y 1.500.000 hectáreas de tierra. Haciendo énfasis que de ese 1.200.000, 1.500.000, han habido cerca de 500.000 hectáreas entregadas a comunidades indígenas, afros y demás comunidades étnicas vulnerables. Ahora vamos a hablar de lo relacionado con el medio ambiente en el gobierno de Petro. Primero vamos a decir que el gobierno canceló los pilotos de fracking en el 2022 con la compañía ExxonMobil en los pilotos de fracking de Calais y Platero en el medio ambiente. Este método de exploración de extracción de petróleo, el fracking, ha sido muy controvertido porque expertos alegan que puede contaminar las fuentes de agua. Entre ellos tenemos un piloto de fracking que ha sido muy sonado, muy controvertido, que es el que se realizará cerca al páramo de Santurbán, en Santander, cerca de Bucaramanga, que muchos de ustedes ya conocerán. Que ha habido diferentes manifestaciones de ambientalistas y demás por la defensa del páramo de Santurbán. También el gobierno anunció que
cancelaría todos los contratos de exploración petrolera. Y también hubo un debate en el Senado, en el Congreso, en el que se exploró o se propuso la posibilidad de cancelar todos los contratos de fracking en Colombia, lo cual se aprobó en Cámara pero no en Senado. Ahora vamos a hablar de las energías renovables, las energías como la solar y la eólica, que es la energía que se produce a través del viento. En 2024, entre 2023 y 2024, el gobierno de Gustavo Petro expidió una serie de decretos, entre ellos el más importante, el 2236 de 2023, en el cual se dispuso la creación de las comunidades energéticas. ¿Qué son las comunidades energéticas? Las comunidades energéticas son comunidades integradas principalmente por comunidades campesinas, afroindígenas, juntas de acción comunal y demás, a las cuales se les va a dar unos mayores incentivos económicos por parte del Estado para que generen su propia energía a través, como ya dijimos, a través de la energía solar y eólica, entre otras. Entonces, ¿cuáles han sido los beneficios de la creación de estas comunidades energéticas? Que entre el 2022 y 2025 se pasó de la generación de 28 megavatios que se daba en 2018, en comparación con el inicio del gobierno anterior, a 1000 megavatios en 2025. 1000 megavatios producidos por energías limpias, energías como la eólica y la solar. También las regalías por la producción de energía para estas comunidades, de las comunidades energéticas compuestas por negritudes, indígenas, campesinos, líderes de acción, juntas de acción comunal y demás, pasó del 1% al 6%. También podemos hablar de la COP16, que fue una convención relacionada con el medio ambiente que se desarrolló en la ciudad de Cali entre octubre y noviembre del año 2024. Algunos de los acuerdos uno de los acuerdos que se realizaron en esa COP16 fue que 190 países participantes se comprometieron a la conservación del 30% de los ecosistemas del planeta. Lo que se denominó una iniciativa llamada La Paz con la Naturaleza. También el presidente Petro aprovechó esa convención para hacer una propuesta de que los países desarrollados financien la transición verde, la transición energética de países menos desarrollados como Colombia. En cuanto a los aspectos negativos de toda esta transición energética, se le puede decir, por parte de críticos y de sectores petroleros como Fede Petrolera, se habla de que Colombia, por suspender las exploraciones petroleras y proyectos como contratos de fracking, puede perder ingresos por exportaciones en el país, lo cual, relacionado con las exportaciones petroleras, representa el 40% de los ingresos del Estado colombiano. Ahora vamos a hablar de los distintos casos de corrupción en el gobierno Petro. En primer lugar, vamos a hablar del caso de Laura Sarabia, quien para el 2023 se desempeñaba como jefa de gabinete de presidencia del gobierno de Gustavo Petro, cuando estalló el escándalo por interceptaciones ilegales y el uso del polígrafo con su niñera, María Elvis Mesa, a la cual Laura Sarabia acusaba del robo de un dinero, aproximadamente $4,000, $5,000 en su residencia. Para esto se utilizó a la policía para inventar una trama criminal y poder obtener la autorización judicial para desarrollar estas interceptaciones ilegales, en el cual se inventó que la niñera de Laura Sarabia, María Elvis Mesa, tenía nexos con el clan del Golfo y se le dio un alias, el alias de la cocinera. En segundo lugar, vamos a hablar del caso de los pasaportes. Cuando en 2023 el gobierno suspendió el contrato con la firma Thomas Gret y Sons,
la cual venía produciendo los pasaportes en Colombia durante casi 2 décadas. Todo esto para favorecer a la empresa o a la alianza Imprenta Nacional Portugal. Por esto fue suspendido el canciller Álvaro, suspendido y destituido el canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría Nacional por presuntas irregularidades en la contratación. En tercer lugar, vamos a hablar del caso de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, el cual fue acusado por recibir dineros ilegales por parte de hombres como Samuel Santander, conocido como el Hombre Malboro, dineros estos provenientes del narcotráfico. En 2023 fue capturado y hasta el día de hoy, en 2025, se le adelanta un juicio por el residuo de estos dineros y por el delito de enriquecimiento ilícito. Cabe resaltar que esto fue relacionado con la campaña de Gustavo Petro, ya que ese residuo del dinero se dio en 2022 y se sospecha que pudo haber sido utilizado para una financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Ahora vamos a hablar de las relaciones exteriores en el gobierno de Gustavo Petro. Primero vamos a hablar de las relaciones Colombia-Venezuela. Cabe señalar que para el 2023 estas tuvieron una reapertura, ya que se reabrió la frontera Colombia y Venezuela, que estuvo cerrada por años. También se establecieron nuevamente embajadores de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia, lo cual fue una buena señal de las mejoras en las relaciones con este país. Pero estas relaciones se tensaron en 2024, cuando el gobierno de Gustavo Petro criticó la venta de monómeros, empresa venezolana con sede en Colombia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. También el gobierno de Gustavo Petro criticó la falta de veeduría internacional y la expulsión de organizaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. Ahora vamos a hablar de las relaciones con Estados Unidos. Lo más importante a mencionar es la crisis diplomática que hubo entre Colombia y Venezuela en 2025, ya que en 2025, ante la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, este anunció deportaciones masivas y llevando a cabo estas deportaciones en enero del 2025, envió aviones cargados de deportados colombianos, los cuales iban en condiciones inhumanas, iban encadenados, lo cual fue criticado por el presidente Gustavo Petro, lo cual dijo que no aceptaría esas deportaciones porque se le daba un trato inhumano a los deportados de nacionalidad colombiana. A esto, el presidente Donald Trump anunció aumento de los aranceles a los productos que llegaran de Colombia a los Estados Unidos de un 25%, y también la suspensión de las visas a funcionarios del gobierno. Esta polémica o estas tensiones diplomáticas se resolvieron en el mismo mes de enero, ya que el gobierno de Gustavo Petro cedió ante las amenazas del gobierno Trump de los aranceles y suspensiones de visa, y a su vez el gobierno de Trump cedió ante las peticiones del gobierno de Gustavo Petro de un trato digno en las deportaciones de colombianos. Ahora vamos a hablar también de las relaciones Israel-Colombia, ya que en 2023 comenzó un cruce tenso entre el Estado colombiano y el Estado israelí, cuando el Estado israelí le propuso o le pidió al gobierno colombiano condenar los atentados terroristas del grupo palestino Hamas en Israel. Y el gobierno de Gustavo Petro, principalmente Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que él no estaba del lado de genocidas, y comparó al gobierno israelita con el gobierno nazi, con el régimen nazi. Entonces, esto dio como resultado que el gobierno israelí llamara a la embajadora de Colombia en Israel para anunciarle que suspenderían las exportaciones a Colombia.
¿Qué cabe resaltar de esto? Que Israel es un aliado importante de Colombia en cuanto a todo lo que tiene que ver a lo militar, ya que este le exporta a Colombia aviones militares y munición o armamento como los fusiles Galil, que son ampliamente utilizados en la fuerza pública colombiana. También hay un tratado de libre comercio entre Colombia e Israel firmado en 2020. Entonces, ¿qué podemos decir de las relaciones exteriores en el gobierno de Gustavo Petro? Que han estado marcadas por la tensión con varios aliados estratégicos, pero que a la vez también estas tensiones en algunos casos se han sabido resolver y se han sabido, limar estas asperezas. Ahora, para terminar, vamos a hacer una conclusión del gobierno de Gustavo Petro. En primer lugar, vamos a traer a colación nuevamente un tema relacionado con las relaciones exteriores de Colombia. Y vamos a mencionar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de Colombia con países africanos, el cual se llevó a cabo en 2023 mediante la visita de la para entonces vicepresidenta Francia Márquez a diversos países africanos. Esto marcó un hito, ya que fue la primera visita diplomática de Colombia a países africanos en 26 años. También dio como resultado la llegada a acuerdo de Colombia con diversos países africanos, acuerdos internacionales en temas de política, economía y educación. ¿A qué viene esto? Para mencionar que la presidencia de Gustavo Petro el presidente Gustavo Petro ha gobernado con un pie en la historia y con un pie en el escándalo. Primero que todo, vamos a mencionar algunos hitos históricos o hacer nuevamente un resumen de algunos hitos históricos del gobierno de Gustavo Petro. Primero, en cuanto a la reforma laboral, tenemos que el gobierno de Gustavo Petro, en los puntos positivos que ya mencionamos, está la recuperación mediante la reforma laboral de las horas extras, las horas con recargo festivo, también la formalización de trabajadores informales, operarios del SENA y demás. También tenemos en cuanto a la reforma pensional el hecho de la implementación del bono pensional a adultos mayores de 230,000 pesos de manera mensual, mediante el cual se beneficiarán 2,5 millones de adultos mayores que recibirán este bono pensional. También tenemos en cuanto al tema del salario mínimo, como ya mencionamos, los decretos más altos de incremento de salario mínimo en la historia, sobre todo el de 2023 en 2016, que fue de un 16%. En cuanto a la educación, también podemos mencionar la ley de matrícula cero, que a partir del 2023 beneficia a 1,5 millones de estudiantes de universidades públicas, el cual tienen matrícula gratis en esas universidades. También en cuanto al servicio militar, podemos mencionar que se diversificó el servicio militar, no solamente quedó expresamente, en cuanto al tema de servicio militar en fuerza pública, sino que también se puede ahora prestar servicio militar en labor social, labor de cuidado del medio ambiente, con las comunidades y demás. Y lo más importante, que para todos los que prestan servicio militar, principalmente en la fuerza pública, ejército, policía, se implementó el pago de un salario mínimo, que en gobiernos anteriores el reconocimiento o el dinero que recibían mensual las personas que prestaban servicio era totalmente irrisoria. Por ejemplo, debemos mencionar el gobierno de Uribe, ¿cierto? Donde los reclutas o las personas que prestaban servicio recibían 80,000 pesos nada más. Ahora con el gobierno Petro van a recibir un salario mínimo. Ese es uno de los hitos también importantes que me parece mencionar. En cuanto a la restitución de tierras que ya mencionamos también, es un hito histórico. Se han entregado cerca de 1,5 millones de hectáreas a las comunidades campesinas, afro, indígenas y demás, que marca un hito importante para
la restitución de tierras y ese proyecto de reforma rural que busca recuperar las condiciones dignas de las personas del campo y diferentes comunidades vulnerables. También, por último, podemos mencionar también a los temas polémicos. Más allá de todos esos hitos históricos que mencionamos en cuanto al gobierno Petro, podemos mencionar también los escándalos que también han, digamos, de alguna manera tocado al gobierno Petro, que es el escándalo de los pasaportes con 3 ministros involucrados. El ministro Sade, que fue recientemente suspendido por la Procuraduría por ejercer presión para los contratos de pasaportes. También la destitución del canciller Leiva y también la renuncia de la canciller Laura Sarabia. También, en cuanto a la misma Laura Sarabia, también el ya mencionado tema de las interceptaciones y polígrafo. Y en cuanto al tema de las denuncias por recibo de dineros ilegales por parte del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que es la primera vez en la historia de Colombia en que un familiar directo, en este caso su hijo del presidente, está en un proceso legal por este tipo de actos delictivos. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Un comentario final, que el gobierno Petro ha sido un gobierno con propuestas muy ambiciosas, propuestas que buscaban implementar cambios, digamos, estructurales en el país, pero que también desafortunadamente se ha visto empañado por los ya mencionados temas de corrupción que hemos mencionado, y también principalmente por el tema del recrudecimiento de la violencia y lo que se puede llamar una falla en la implementación de su política llamada la paz total. Entonces, esos serían algunos para terminar, el balance general del gobierno de Gustavo Petro.